maná escondido para vencedores. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La epístola a los filipenses nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema, ganar a Cristo, experimentar a Cristo, vivir a Cristo. Sí, hermanos, estamos hablando realmente, pues, de cómo prácticamente Pablo tenía a Cristo como su modelo. Pablo tenía a Cristo como el patrón a seguir. Y si lo decimos de otra manera, o sea, lo tenía como el prototipo. En Romanos 8:29, allí hay un punto muy importante en el que Pablo dice, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y en ese sentido, bueno, pues estamos, digo, hay un hermano, ¿verdad? Digo, quiero decirlo, ¿verdad? Hay un hermano, y él, pues, tenía una fábrica y él hablaba del prototipo. O sea, como, por ejemplo, en el caso de los americanos, o sea, cómo querían que fuera. O sea, pero entonces tenían el prototipo para hacer miles, millones iguales al prototipo. Y cuando Pablo dice eso en Romanos 8:29, él usa la palabra para que él sea el prototocos, o sea, el primer nacido, el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, digo, prototipo, prototype, ¿sí? Entonces digo, ese es realmente, pues lo que es el Señor Jesús. El Señor Jesús, pues, era el modelo para Pablo, ¿verdad? Por ejemplo, dice, haya pues en vosotros esta manera de pensar. Eso quiere decir que toma a Cristo como el modelo o como el patrón a seguir. De acuerdo con Romanos 8:29, pues lo toma como el prototocos o el prototipo, ¿verdad? Y pues estos modelos son importantes, ¿verdad? Decimos, en ese sentido, por esa razón decimos que Cristo es el patrón a seguir. Cristo es el modelo y Cristo es el prototipo. Pablo dice, haya pues en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual, existiendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, o sea, tomando forma de hombre. Cuando él tomó forma de hombre, ¿verdad? O sea, tomó forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres. O sea, como usted y como yo.
Digo, a veces parecen sencillas las cosas, pero pues tienen sus puntos, hermanos. Tienen sus detalles que realmente, pues hay que considerarlos, ¿ve? Hay que considerarlos. Y dice, sino que se despojó a sí mismo. O sea, eso fue voluntario, ¿eh? O sea, quiere decir que él decidió, él ejerció su libre albedrío y decidió, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres. Dice, y hallado en su porte exterior como hombre, se humilló a sí mismo. O sea, esta palabra, ¿me entiende? Se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Wow, digo, esto indica realmente, o sea, que él ejerció su libre albedrío, ¿ve? Y decidió ser lo que nosotros sabemos de él. O sea, el cual existiendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios, ¿verdad? El cual existiendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres, y hallado en su porte exterior como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Wow. Digo, la verdad es, pues es tremendo. Todo esto, fíjese, muestra que realmente siempre él ejerció su libre albedrío. Eso es loable y es digno de ser visto por nosotros. O sea, él ejerció su libre albedrío. Nadie lo obligó, él por sí mismo ejerció su libertad humana y dijo así. Digo, quiero que lo considere, hermano. Dice, y hallado en su porte exterior como hombre, se humilló a sí mismo. Dice, lo último, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Digo, eso es tremendo, ¿ve? Porque, digo, en muchas situaciones uno piensa, ¿verdad? Digo, pues uno puede pensar, no, pues es que él era Dios. No, él era un hombre. Se humilló a sí mismo, ¿me entiende? Apareció en su porte como un esclavo. Eso es importante, ¿ve? En Hebreos, fíjese, déjeme, ya nomás le voy a leer unos versículos en hebreo. Y son importantes, ¿verdad? Porque dice,
Porque, porque realmente nos dice muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, cómo es que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A veces uno piensa que para Él las cosas eran mágicas, ¿me entiende? Pero no, hermanos, no, eran tan reales como, como nosotros tocamos la realidad, ¿me entiende? Nosotros palpamos todas esas cosas. Fíjese, en Hebreos capítulo 5, le voy a leer el verso 7, ¿verdad? Y luego el verso 8. Dice, Él, refiriéndose a Jesús, Él, en los días de su carne, escuche, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, y habiendo sido escuchado por su piedad. Escuche eso, hermano. Él en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Bueno, digo, por ejemplo, ahí cuando él estaba en Getsemaní, en el huerto de Getsemaní, ve, dice que de su, pues digo yo, o sea, de su ser, ¿verdad? De su frente, ¿verdad? O sea, caían como gotas de sangre. Digo, en realidad, yo he escuchado que realmente, pues, o sea, la gente médica muestra que eso realmente está mostrando la gran presión que hay interiormente en el ser del Señor. O sea, ¿me entiende? Porque de su frente, de su cabeza, caían como gotas de sangre. Pues no eran gotas de sangre, pero eran muy, muy parecidas. Es decir que yo creo que había cierta, pues cuando menos poquita sangre a lo mejor estaba realmente brotando de su cabeza. Dice, Él, en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Padre, Padre, si quieres que pase de mí esta copa, que pase. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Wow. Imagínense nomás cuando está diciendo eso. Digo, wow, estaba, no, pues yo digo, sintiendo, hermanos, pues lo más tremendo. ¿Ve? Padre, si quieres que pase de mí esta copa, que pase. O sea, digo, como diciendo, Padre, ya no la aguanto, ya no aguanto. Si quieres que pase de mí esta copa, que pase. Pero aún así, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tremendo, Tremendo el Señor, hermanos. Dice, y habiendo sido escuchado por su piedad. Dice el versículo 8 lo que dice, aunque era hijo. Escuche de nuevo, aunque era hijo, aprendió la obediencia. ¿De qué manera? ¿De qué manera, hermano Adolfo? Aprendió la obediencia por lo que padeció. ¿Ve? Aprendió la obediencia por lo que padeció. Nosotros pensamos que es ya gratis. Pensamos que él, pues digo, él no tenía problema, ¿me entiende? No, hermanos, no. Era un ser humano como usted y como yo. Aprendió la obediencia. ¿De qué manera? Por lo que padeció. Escuche, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser fuente de eterna salvación
para todos los que le obedecen. Escuche de nuevo esto. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Wow, esta es la manera en cómo el Señor aprendió la obediencia. Porque ahí en Filipenses dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero yo nomás quería decirle cómo aprendió la obediencia. Gloria al Señor, hermanos. Amén.